En la vida hemos conocido a alguien tan déspota, clasista, mezquino, infame, cínico, un férreo representante del nepotismo, que está en la opulencia por sus amiguismos y compadrazgos, y que en sí jamás le ha aportado algo bueno e importante a la audiencia. Solo chistes malos, forzados, y que ahora, viviendo en Estados Unidos, pretende idealizar al espectador, utilizando técnicas mediáticas obsoletas de los años 2006. Su nombre es Eugenio Derbez, que detrás de toda su carrera y su fortuna está el engaño, la mentira, pero sobre todo la doble moral. Esta vez pasaremos por un submundo que muchos ignoran, donde sujetos como Derbez no solo se han aprovechado de las audiencias, sino también de los premios gubernamentales que en su momento le regalaban para que hiciera un imperio en nuestro país, con el tema de las películas chafas y los fideicomisos, así como también las formas en las que este ente entró al espectáculo, siendo el patiño de Chabelo y el recomendado de su madre Silvia Derbez, quien fuera esposa de un publicista ricachón de los gobiernos del PRI y filántropo. Silvia, quien fuera uno de los personajes del cine de oro mexicano y muy buena amiga de esa gente de Televisa, fue el engrane fundamental para que Eugenio tuviese preparada toda una carrera infame, haciendo creer a las audiencias que era el gran cómico de México, pero ignorando que su camino estaría de la mano con la marrullería y sobre todo de la parcialidad mediática que le construiría una carrera a través de la caja basura de la televisión. Pero si usted cree que eso es todo, el colmo es que Eugenio Derbez nunca ha tenido una pizca de talento, ya que la mayoría de sus guiones y diálogos en sus programas fueron escritos por otros personajes talentosos como Gus Rodríguez, quien fue el que lo llevó a la fama, ya que Derbez nunca tuvo siquiera un gramo de perspicacia, siquiera para escribir unas líneas que fueran ambiciosas y geniales para el auditorio, el cual ha pasado de los últimos años del aplauso hacia este mequetrefe al repudio total. Prepárate, porque este video destrozará con hechos a un personaje altamente putrefacto, echado a perder por la ausencia de dinero regalado, mismo que venía de sus casi infinitos patrocinios con los gobiernos mexicanos y que ahora, arraigado en Estados Unidos, tiene pavor de seguir en el basurero de la historia, además de un pleito entre gandallas con la gran ramera de la comunicación Televisa por los derechos de ese programucho llamado La Familia Peluche. Es por eso que hoy te presento el lado más miserable de Eugenio Derbez. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Además, sé parte de la gran épica del canal para llegar al 1.000.000 de suscriptores, porque próximamente tendremos varias sorpresas. Esta es la historia de un tipo mezquino. Sí, mezquino y ojete. Palabras que quizá le quedan cortas a un sujeto que nació en cuna de oro y que su sueño era ser ídolo de la comicidad de la televisión mexicana. Así le decía a su mamá cuando le preguntaban lo que quería hacer de grande. Sin embargo, para su suerte, entre comillas, esta ya estaba echada, porque su mamá hizo todo lo que fuera para que su hijo tuviera los mejores estudios en actuación, canto, baile, instrumentos musicales, y no por nada con la palanca de su mamá, quien era una de las actrices de la época de oro, pues ella le consiguió que fuera actor secundario o extra en algunas telenovelas de la gran ramera por allá de 1973. Por eso, a pesar de que su papá no deseaba gastar su dinero en esa carrera de actuación, su madre terminó convenciéndolo de que lo dejara, que ya había hablado con la gente importante para que tuviera su pase directo al CEA de Televisa, donde estudiaría actuación. Gracias a eso, Derbez ya tenía medio pie gracias al influyentismo, la dicha de cumplir sus sueños aunque sus compañeros dijeran que tenía mucha ventaja con respecto a ellos. Aún así, como dicen los que gozan de privilegios, yo no tengo la culpa que mis papás sean influyentes. Con esa frase, Derbez navegaba en ese espacio mediático, el cual siempre soñó. No por nada lo vimos en algunos capítulos del programa de En Familia con Chabelo por allá de los 80s. 2 años y medio estuvo moviendo la catafixia, que en esos tiempos era una especie de tómbola,
además de manejar un muñeco de control remoto llamado Pepo. En esos tiempos, donde todos los niños deseaban estar con Chabelo, Derbez tuvo que tomar todo lo que le daban y más si había rating. Muchos malamente disfrazan esta historia como una de superación personal, pero nada más alejado de la realidad que eso. Derbez fue un tipo con palanca. Su madre había protagonizado la primera telenovela de México, justamente para el Canal 4, lo que hoy es Foro TV de Televisa. Por eso Derbez subió como la espuma cuando era joven. Tuvo que hacerla de puerquito en el programa de Chabelo. En esos videos se muestra cómo el amigo de todos los niños lo puteaba. Le daba a entender que no sabía leer. Le mete sus cachetadas con un papel. Lo arremeda, lo intimida y siempre en las tomas que hacen a Derbez, se mostraba molesto, incómodo ante su capacidad de reacción. Pensando quizá en una frase que dice: ¿por qué tengo que doblegarme ante el titular del programa? Soy el hijo de Silvia Derbez. ¿Cómo pueden putearme de esa manera? Se preguntaba. En fin, Eugenio Derbez estuvo por 2 años y medio dándole la vuelta a la tómbola, pero alguien le había dicho que debía aguantar, pues quien aguantaba la carrilla de Chabelo tenía el derecho a proponer más adelante. Y justo eso pasó. En 1991, aquella frase que pensó que dice así: ojalá algún día pueda ser parte de un programa importante de televisión. Esa frase se cumpliría, pues su madre siempre abogó por él. Y durante la década de los 80s, le consiguieron papeles secundarios en telenovelas. Y también se lo llevaron como actor secundario en los episodios de Mujer Casos de la Vida Real con Silvia Pinal, la que fuese amante del Tigre Azcárraga, muy amiga de la mamá de Eugenio. Ambas actrices, con 2 dinastías inmiscuidas en el espectáculo por décadas. Además, también lo mandaron a aprenderle algo al gran cómico Héctor Suárez. Y a finales de los 80s, le dieron un protagónico en el programa Cachún Cachún Ra Ra, con el personaje de Eugenio. A inicios de los 90s, hizo algunas películas mexicanas que fracasaron rotundamente, pues nadie las recuerda como trasplante a la mexicana y fotógrafo de modelos. Hasta que en 1993, por fin, ante toda la palanca conseguida y después de hacer un programa cómico llamado Anabel, Televisa le dio el espacio con su programa llamado Al Derecho y al Derbez. Sin embargo, nada es lo que parece. Detrás de ese programa y de su éxito, Eugenio era solamente la cara, la envoltura, pues los talentosos eran otros. Sin embargo, como usted ve, Eugenio siempre tuvo todo en charola de plata. Tuvo papeles que a nadie con talento o sin ser hijo de actor de la época de oro le hubieran dado. Pero ya habrá quien diga lo contrario. Aunque toda la basura de la cual ha llenado su infame trayectoria, más adelante saldría completamente a la luz. Es cierto, muchas veces la gente no sabe cómo se construyen los disque ídolos. Esos de papel que llegan a la televisión por palancazo y por los amiguismos y compadrazgos que hay en ciertos tugurios. Por eso es muy importante saber quién es quién, porque tras bambalinas nada es lo que parece. Y Eugenio tenía que saber que la cara ya la tenía, pero no así el ingenio. Eso no se consigue en grandes escuelas de actuación o con estar en las telenovelas ni en los programas de revista. Se nace con él. O sea, se hereda, o se puede adquirir con respecto al aprendizaje. No obstante, Eugenio Derbez siempre quiso ser famoso. Esa fue su prioridad, y la fama muchas veces no va de la mano con el talento en sí. Mucho menos este es su caso. Por esta razón, para hacer Al Derecho y al Derbez, Eugenio tuvo que jalarse a 2 guionistas. El primero, Gustavo Rodríguez, el segundo, José Sierra. Pero el primero de ellos fue el más talentoso en el medio de la escritura. Gus Rodríguez siempre tuvo el ingenio para escribir comicidad, y con ella los guiones que le darían la fama al programa de este apalancado. Para ese entonces, en 1993, los programas de albures, chistes negros, blancos y rojos, canciones y demás, era lo que mantenía a las audiencias dormidas de la triste realidad en que vivían. Algo así como la frase del Tigre Azcárraga, que hablaba de que él hacía una televisión para jodidos que no saldrían de jodidos. Pues la misma frase se repetía en este tipo de programas que se transmitían en horario estelar, todos los viernes a las 8 y 9 de la noche, justo antes de recibir el noticiero nocturno,
para que usted se liberara un poco de su lamentable realidad económica y social. De hecho, ese programa juntó a verdaderos cómicos talentosos, como Radamés de Jesús, el mismo Gus Rodríguez, Miguel Galván, Gustavo Aguilar El Manotas, entre otros. Y eso catapultó a Eugenio a una fama que estaba pactada desde que decidió inclinarse por el medio cómico. Con eso se explica cómo su carrera creció, y no fue por talento nato. Por eso, cuando se creó el famoso Fidecine en 1998, Eugenio, ya con una fama inconmensurable en México y Estados Unidos, fue uno de los primeros en meter mano a ese fideicomiso, mismo que desapareció hace apenas algunos años debido a la opacidad con la que se manejaban los recursos mismos que explicaremos a detalle. Para que entienda por qué este personaje es tan detestable como la forma en la que negrea a los jóvenes becarios que desean entrar a los medios de comunicación. Claro, si usted compara sus declaraciones con su nefasta carrera, ahora entenderá por qué este sujeto es un ser vil y miserable, pues en esos tiempos de beneplácito y apapachos, hasta en helicópteros gubernamentales, este mequetrefe se paseaba. Recordemos que siempre hay un intermediario para todo, siempre hay corrupción, es casi una ley. Y los intermediarios en las épocas de lujo de quienes siempre gozaron de privilegios eran la justificación perfecta para poder tomar dinero a raudales. Todos los opulentos eran felices. Se podía robar la lana dentro de la ley. Y Fidecine era uno de muchos intermediarios que manejaban el dinero público para crear contenidos cinematográficos, ya sea en animaciones o películas de ficción. Y aquí hay un gran truco. Este fideicomiso se creó en el 98 y sus primeras reglas parecían justas. Su idea era promover las películas mexicanas, estableciendo una regla llamada peso por taquilla, que significaba que por cada boleto vendido se reservaría un peso para nuevas producciones del cine mexicano. Sin embargo, en 2007 todo cambió y se corrompió esa idea. Insertaron a la iniciativa privada al fideicomiso y se les otorgaron a estos condonaciones de impuestos millonarios hasta del 10% de ISR. ¿Qué significaba esto? Que si algún privado le metía dinero a una película, sin importar el impacto de esta, ni el procedimiento de promoción, estos en automático recibían condonaciones de los impuestos, por lo que era el santo grial para quienes necesitaban ahorrarse una lana. Estos apoyaban entre comillas al cine y en automático el gobierno les perdonaba millones en impuestos. Por eso, de 2007 hasta el 2020, la calidad de las películas mexicanas bajó exponencialmente gracias a este mecanismo, siendo un verdadero fiasco. Un fraude que servía solo para beneficiar a algunos personajes de la élite entre directores, actores y guionistas. En pocas palabras, era un barril sin fondo que beneficiaba a un pequeño grupúsculo, torciendo la ley al amparo del poder. Y uno de los más beneficiados en este aspecto fue Eugenio Derbez. De hecho, él se justifica que no es así porque en 2013 le pegó a una película llamada No se aceptan devoluciones, la cual, según los datos, registró 51 millones de pesos al gobierno, quien le había prestado 10 millones por parte del Fidecine. Que dicho sea de paso, dato que pocos conocen es que esa película de Eugenio es una vil copia de una película estadounidense de 1979 llamada Kramer contra Kramer, protagonizada por Dustin Hoffman y ganadora de un Oscar en ese año. Eugenio se fusiló casi el 90% de la historia, pues básicamente son los mismos personajes, la misma idea y el contexto que es el aprender a ser padre ante la adversidad. Sin embargo, aquí también hay truco. ¿Recuerdan lo de la condonación de impuestos? Bueno, pues por eso era importante aclararlo. Bajo este esquema, solo una película fue la que triunfó. De hecho, en esta tabla que publicaron sus paleros, podemos ver cómo son las cifras paupérrimas que han regresado en ingresos al erario público. Para muestra, basta un botón de todo lo que se roban. Según los datos de INCINE, sistema actual para otorgar dinero público a pequeños y grandes productores en México, antes de su desaparición, Fidecine invirtió 1.462 millones de pesos en 225 proyectos, con un retorno de inversión de 210 millones de pesos, un 14% de rendimiento nada más, por lo que el 84% de la inversión simplemente se perdió en esos 225 proyectos. Por eso mismo,
Los paleros de Derbez justifican con una sola película el desfalco total, que era ese fideicomiso del cual en 2020 alardearon y lloraron todos los damnificados que lo perdieron. Si usted observa, le pregunto, ¿qué películas de 2007 a 2020 de Eugenio Derbez fueron un gran logro para el cine mexicano? La verdad, casi nada. De hecho, en esas épocas, el cine mexicano estaba en una total decadencia, precisamente porque el truco era meter dinero, pedir a Fidecine y daba igual si la película pegaba o no. Entre más largometrajes hicieran, aunque fueran de mala calidad, no importaba. El chiste era tener la condonación de los impuestos y también tomar del dinero público. Por si fuera poco, aquí hay otro dato matón. A través de ese fideicomiso, Eugenio estaba haciendo su tranza. Primero sacaba hasta 4 películas por año, todas de mala calidad, además de aburridas. Pero no conforme con eso, esas películas las utilizaba para promocionar a su hijo Badir Derbez, un tipo sin talento que por ser el hijo de este pseudo comediante ya tenía la vía libre en el mundo de la actuación. ¿No les parece algo similar a lo que vivió Eugenio? De tal palo, tal astilla. Por ahí alguien decía que Derbez era un genio, pero le faltó completar la frase. Genio para fusilarse las ideas. Por eso vuelvo al tema. Derbez tiene tanto talento que lo mejor que hizo fue copiar historias, escribir lo que ya estaba hecho y solamente mexicanizar algunas partes. Eso mismo lo hizo con la serie de Vecinos, una adaptación para la gran ramera de la comunicación que es exactamente lo mismo que un programa de comedia español muy exitoso llamado Aquí no hay quien viva, que se transmitió en España de 2003 al 2006. Lo más cagado del asunto es que este miserable no solo copió todo el formato, sino que jamás pidió el permiso de la casa productora del programa principal llamada A3 Media y de los verdaderos autores de esa comedia. Y ojo, que cuando pasa esto es porque el guionista y el productor no tienen la suficiente capacidad para crear historias reales y novedosas. Bueno, imagine usted cuántas películas chafas creadas por este personaje fueron fusiladas para poder tomar dinero de los fideicomisos. Tal vez pocas, debido a que solamente una le pudo pegar, por lo cual nos hace énfasis a que quizá este produjo y escribió varias de las películas que hoy casi todo México ni recuerda por la mala calidad y sobre todo por la basura argumentativa que mostraban a la audiencia. Sin embargo, Eugenio vive en un mundo de caramelo donde solamente él se cree sus estupideces. Pues hay que recordar muy bien lo que dijo en una entrevista con la momia de la Micha, otra damnificada del dinero público que ya no le ha llegado desde hace 6 años. En esa entrevista, por muchos conocida, Eugenio reduce a añicos, de la manera más despectiva posible, gandalla y soberbia, a todos aquellos jóvenes que deseen incursionar en el mundo de los espectáculos, cine, televisión y redes sociales. Cuando se quejó de que estos querían cobrar por llevarle sus redes, por lo que para este bicharraco el pago era trabajar con él, una estrella de la comicidad mexicana según sus chaquetas mentales. Para que usted se dé una idea, un tipo que siempre tuvo palanca por su mamá para estar en televisión, que se apoyó en verdaderos guionistas y cómicos para ser famoso, y que creaba películas a través de un fideicomiso público para condonar sus impuestos y ganarse una lana, se quejaba. Pues ¿cómo era posible que un joven con ganas de incursionar en el medio tuviera que cobrar por su trabajo? Eugenio dijo que le tenían que regalar su tiempo y su chamba los jóvenes por el simple hecho de laborar con él. Así la bajeza de este sujeto sombrío, que no solo es cínico por naturaleza, sino que piensa que la gente aún no razona sus palabras. El tipo piensa que estamos en 2006 y que los jóvenes le rendirían pleitesía solo por ser un disque cómico que está allí por el 100% de amiguismo y con un nulo ingenio posible. Desde allí, Derbez terminó de ganarse el repudio generalizado de todos aquellos que le apoyaron, cuando este saltó a la fama gracias a Televisa, misma con la que tuvo bronca, pero eso lo explicaremos más adelante. Derbez se burlaba de la inteligencia de la gente, creía que le aplaudirían sus estupideces, pero no. Encontró en los jóvenes y en las personas racionales un repudio más que sustentado, y que a la fecha ha crecido como una bola de nieve en un despeñadero. Por negrero,
cínico, infame, déspota, gandalla, aprovechado, pero sobre todo hipócrita, pues con esa amnesia selectiva que se le caracteriza, se le olvida que la gran mayoría de todo lo que tiene se ha generado al amparo del poder público. Y por si fuera poco, además de que Eugenio Derbez es el epicentro de la mediocridad, hay que señalar la forma en la que se peleó con la gran ramera de la comunicación Televisa, en un pleito de miserables. Sin embargo, aquí hay algo muy loco, y se llama los derechos de un concepto de programa como La Familia Peluche. Y es que este sujeto había pregonado por todos lados que estaba vetado de Televisa, cosa que tuvo que venir a desmentir el cara de Cuyo, y en un mensaje le contestó con la frase de uno de sus personajes infames. Pregúntame, Caón, le escribió. De hecho, su veto, según el pseudoactor cómico guionista, fue porque el presidente en turno había hablado con el cara de Cuyo para que no lo contrataran por haber criticado al Tren Maya. Una auténtica estupidez que solo los paleros le creyeron. En realidad, el mismo cara de Cuyo Azcárraga dijo que había una disputa entre su empresa y Derbez. El tema principal eran los derechos de La Familia Peluche, una serie que creó este sujeto pero que produjo Telecaca. De hecho, Azcárraga dijo lo siguiente textual: óigame, no, lo que declaraste sobre un supuesto veto de Televisa fue horrible. Hasta eso este sujeto tuvo cierto sentido del humor, hay que reconocerlo. Recordemos el inicio de este video. Derbez entró por recomendación a Televisa, empresa que por años se jactó de decir que era su casa y donde podía llegar a trabajar siempre. Sin embargo, para los muertos de hambre como él, ese discurso puede cambiar. Cuando este ya estaba en Hollywood y después de ganar un Oscar junto a la película Coda, donde ni de pitos tenía el protagónico, que para colmo era la adaptación de una película francesa, el punto es que todos querían entrevistas con él, incluidos los televisos. Pero este no se las dio y anduvo diciendo que estaba vetado textual. Dijo lo siguiente: estoy en ascuas. Me llegó por ahí la información del veto. Fue cuando estaba hablando del Tren Maya. Hago mis matemáticas, entonces sé de dónde debe venir. Y agregó en entrevista con el diario Reforma: ha sido mi casa siempre y me duele, comentó. Luego, el Cuyo le contestó y lo dejó en ridículo. Acto seguido explicó la bronca real y en un tuit escribió lo siguiente: tú y yo sabemos que la verdadera razón es que estás enojado, porque quieres que te regalemos nuestros derechos de La Familia Peluche. Ya córtale, mi chavo. La Familia Peluche se produjo de 2002 a 2010 y después de que terminó, Derbez se quiso aprovechar y explotar a los personajes en Estados Unidos. Sin embargo, este había cedido los derechos en común acuerdo con la gran ramera, además de que esta sobreexpuso esa serie pitera en sus canales por la alta audiencia. Pero eso estaba en el contrato. O sea, Eugenio quería que Televisa le regalara los derechos para que éste ya pudiera explotarla en solitario. Sin embargo, no le salió el negocio y solo le quedó rebuznar. Estaba vetado, pero no por eso, sino por una orden presidencial, cosa que fue totalmente falsa. Por esto y muchas cosas más, una gran masa del público mexicano y en Estados Unidos lo aborrece, no porque sea un actor copión, un pseudo cómico que está en decadencia y que se jacta de estar en la élite de Hollywood, sino porque ha pretendido cambiar las conciencias olvidándose por completo de su gran hipocresía y cinismo. Pues mientras este sujeto vive cómodamente en Estados Unidos, no solo quiere aplicar el nepotismo con su hijo como el que se construyó en su propia carrera, sino que sigue aferrado a regresar para tomar dinero público. Además, que se jacta de ser una voz autorizada para hablarle a un público que se ha quitado las vendas de los ojos y que lo ha señalado como un ente despreciable y oportunista. Un come cuando hay, como dijeran popularmente en el barrio. Hoy, Eugenio Derbez representa todo aquello putrefacto que abortó la televisión en tiempos donde el pensamiento y la razón estaban sedadas por el entretenimiento barato, pero sobre todo por el vago sentimiento de estas figuras de papel, creadas por la televisión a base del amiguismo y del compadrazgo. Pero dime, ¿realmente sigues creyendo en lo que dice Eugenio Derbez? Para
y es el gran cómico que dice ser este sujeto? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos. Hasta la próxima.